Vamos a orar, hermano. Padre, gracias te damos, porque como hemos cantado, Señor, el poder está en la obra de tu Hijo. Gracias, mi Dios, porque tú permites que podamos acercarnos ante tu palabra y que yo pueda predicarla tan solo por la obra de tu Hijo. En Él hemos sido santificados, mi Dios. Y es en Él, Señor, que nos presentamos una vez más ante ti, para suplicar que tu palabra cumpla sus propósitos en nuestros corazones. Mi Dios, permite que esta enseñanza sea de edificación para tu iglesia. Permite, Padre, que podamos conocerte un poco más y adorarte, Señor, por quien tú eres, mi Dios. Padre, por favor, sigue renovando nuestra mente. Sigue transformándonos en tu palabra. Síguenos conformando a la imagen de tu Hijo. Padre, ayúdanos a que nuestros pensamientos puedan ser llevados cautivos a tu palabra esta mañana. Dame gracia, mi Señor. Te lo suplico para poder explicar con sencillez, con claridad. Guarda mi corazón, Señor. Guarda mi mente. Ayuda a mis hermanos, Señor. Capacítalos, mi Señor, para que tu palabra caiga en tierra fértil, Señor, donde dé el fruto que te glorifique a ti. Que pueda dar mucho fruto que te glorifique a ti, mi Dios, por lo que tú hagas esta mañana en cada uno de nosotros. Padre, lo suplicamos en Cristo Jesús. Bendice la predicación, por favor. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 15, perdón, capítulo 14. Y vamos a darle lectura desde el verso 8 al verso 20. Si me pueden seguir en sus Biblias con sus ojos, yo voy a darle lectura. Perdón, hasta el verso 23. Verso 23. Voy a darle lectura hasta el verso 23. Dice la palabra de Dios así. Y cierto hombre en Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pedro, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lenguaje licaónico, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, y persuadieron a la multitud, y habiéndoles apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Amén. Hasta ahí, hermanos.
Hermanos, vamos a continuar esta mañana con esta serie de predicaciones que tiene por propósito que conozcamos más al Dios que adoramos, hermanos. Que tiene por propósito que nuestros corazones puedan ser más afianzados a la fe en el Señor al cual nos acercamos a adorarle, al conocerle un poco más. Y, hermanos, quiero de manera rápida recordar lo que ya hemos visto. Hemos visto que aunque nuestro Dios es excelsamente glorioso, Él no está lejos de nosotros. Es decir, Él se complace en que nosotros le conozcamos. A Él le complace en manifestarse en los que le buscan. Pero ciertamente nuestro conocimiento de Él nunca podrá ser exhaustivo. Podríamos pasar toda la eternidad conociéndole y jamás terminaríamos de conocerle en su plenitud como Él se conoce a sí mismo. También, hermanos, hemos visto que nuestro Dios es inmutable. Él es el mismo en todo lo que Él es. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hermanos, eso nos debe de llevar a muchas conclusiones o pensamientos de textos que nosotros encontramos en las Escrituras. Nos debe de llevar a considerar cómo nuestro Dios es autosuficiente y autoexistente. De hecho, nosotros vemos cómo los apóstoles en este texto que hemos leído consideran a Dios antes que la creación. Consideran a Dios antes de que las cosas fueron creadas. Él ya era Dios antes de que las cosas existieran. Él ya era glorioso antes de que todo fuera creado, puesto que Él no depende de nada ni de nadie para ser Dios, hermanos. Él no existe en diferentes partes, como a veces nuestra concepción humana quiere pensar al respecto de Él. Él no está compuesto de partes. Él no es una parte este atributo y otra parte este atributo y otra parte este atributo. Él no es un Dios en el Antiguo Testamento y un Dios en el Nuevo Testamento. Él no es un Dios en la encarnación y otro Dios en los cielos. Él no es un Dios en el Espíritu Santo y uno muy diferente que está sentado en su trono. Dios es el mismo, sin partes. No es la suma de los atributos. Él es todo lo que es. Y sus atributos o perfecciones son idénticos a su esencia. Es por eso que cuando nosotros vemos cómo se describe Dios en las Escrituras, no se describe como una parte de esto o el otro. La Biblia dice con claridad, Dios es luz, Dios es amor. Él es todo lo que Él es. Y es por eso que el texto de Éxodo debe constantemente, cuando meditemos en la doctrina de Dios, venir a nuestros pensamientos cuando Moisés le dice al Señor, Señor, y entonces, ¿quién les diré que me ha enviado? Y el Señor dice, yo soy el que soy. Diles que el yo soy es el que los liberará. Hermanos, al considerar todos estos atributos que hemos estudiado y meditar en ese texto, Dios conceda que podamos llevarlo a la aplicación en nuestras vidas. Porque el pueblo de Israel estaba por ser liberado después de un largo tiempo de suma aflicción, de suma opresión, de mucho dolor, de considerar dónde está el Dios de nuestros padres, dónde está aquel que había prometido. Y créanme, hermanos, somos muy prontos a pensar en eso.
Y el Señor se manifiesta para decirles, yo soy el que soy. Diles que yo soy es el que los va a salvar. Así que hermanos, eso es una breve recapitulación de lo que ya hemos visto. Esta mañana entraremos a otro aspecto que es importante, hermanos, que no está desvinculado de lo que ya hemos visto. Se darán cuenta que habrán cosas repetidas y mi intención será avanzar rápido, no por la dificultad para pasar el tema, pero sí por la dificultad, hermanos, del tema. O sea, no quiero ir rápido para decir ya y sobrepasarlo únicamente, sino porque el tema es complejo y es muy profundo. Y pudiera llevarnos muchos domingos tan solo seguir considerando este tema que hoy vamos a ver. Pero puesto que los cimientos se han ido poniendo uno por uno, y el Señor ha ido obrando en nuestros corazones y en nuestras vidas, porque estoy seguro que lo está haciendo en cada uno de nosotros, para despojarnos de nuestros pensamientos y afirmarnos en Él, yo ruego al Señor que este tema pueda tener la importancia en el corazón de su iglesia que necesita tener, hermanos. Nuestro texto de esta mañana que hemos leído en Hechos capítulo 14, nos relata el momento en que Pablo y Bernabé se encuentran en Licaonia. Ellos están compartiendo el evangelio, ellos han comenzado un viaje misionero, ellos han pasado por varias ciudades y están compartiendo el evangelio a los gentiles. Y ellos están hablando de Jesucristo. Y tal como el Señor lo prometió, por medio de su Santo Espíritu que estaría con ellos, confirmando y afirmando su apostolado, ellos están demostrando el poder de Dios, de que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Y encontramos esta imagen donde por el poder del Espíritu Santo que les ha sido dado, un cojo de nacimiento es sanado. La Biblia nos da estos detalles pequeños pero importantes. Esta era una persona que nació así. Desde pequeño, desde el nacimiento, él ya tenía esta dificultad. Él ya era cojo de nacimiento. Y el Señor permite que su poder se despliegue al sanar a este hombre. Y lo que ocurre, hermanos, nos deja considerar la importancia de la doctrina que estamos aprendiendo esta mañana. Los hombres del pueblo que están viendo, al ver este despliegue de poder, ellos piensan que lo que están viendo en ese momento son dioses semejantes a los hombres. Ellos dicen, dioses bajo la semejanza de los hombres han descendido a nosotros. Dioses de los cielos que se parecen a nosotros han venido a nosotros. Y hermanos, créanme, esta expresión muestra mucho el corazón idólatra del hombre, del ser humano. Ellos expresan que dioses semejantes a ellos han venido del cielo. El hombre siempre tiende a considerar que Dios es semejante al hombre y no que el hombre fue hecho a semejanza de Dios. Y los apóstoles responden con bastante desagrado a esta forma de considerarlos. Los apóstoles rasgan su vestidura queriendo demostrar públicamente que lo que están haciendo de tratar de ofrecerles sacrificio es abominable, es sin sentido.
Los apóstoles están mostrando que hay un desagrado fuerte en que ellos sean considerados como estos dioses, como Júpiter y como Mercurio, a los cuales ellos adoraban. ¿Y cuál es la razón principal de esto? Nuestro texto nos lo deja ver con claridad. Pablo y Bernabé dice con toda claridad: somos hombres semejantes a ustedes. Es decir, hombres que acaban de ver el despliegue del poder de Dios al ser sanado este cojo. ¿Por qué su corazón viene y nos ven a nosotros, que somos hombres semejantes a ustedes, cuando Dios es completamente diferente a su creación? Cuando Dios no puede ser como su creación. Cuando Dios es el que es. Hay una gran diferencia entre el Dios que creó los cielos y la tierra cuando nada existía y todo ser humano en esta tierra. Y hermanos, uno de mis principales propósitos es que tú y yo podamos llegar a entender eso, que adorar a Dios significa adorar al ser más sublime y excelso, que no tiene comparación en lo absoluto. No es como el Dios de los musulmanes, no es como los miles de dioses de los hindús. No tiene nada que ver con las energías y fuerzas de la nueva era. Simplemente Él es Dios. Y eso, hermano, quiero decirte, es tan indispensable para nuestras vidas débiles, que quede arraigado en nuestro corazón, que hay una gran diferencia entre el Dios que adoramos y su creación. O sea, tú y yo, hermano. Dios es completamente diferente a ellos. Incluso, a lo mejor nosotros no lo distinguimos, pero los apóstoles están utilizando una palabra que no es traducida como tal, que tiene una traducción un poquito más aplicada al sentido de la idea, pero que no nos ayuda a entender lo que está pasando aquí. Ellos están usando una frase que incluso al día de hoy es conocida, y una palabra que en el ámbito de la medicina también es muy conocida, de donde se deriva la homeopatía. Es una palabra de uso común, hermanos, al día de hoy. Pero cuando los apóstoles están diciéndole a estos hombres: nosotros somos semejantes a ustedes, están diciendo: nosotros somos hombres con las mismas pasiones, con los mismos sufrimientos. De ahí se deriva el uso de la homeopatía al día de hoy. Nosotros somos hombres con las mismas pasiones y sufrimientos que ustedes. ¿Por qué ustedes nos quieren rendir adoración a nosotros? Ese semejante quiere decir, somos hombres que sufrimos como ustedes, que somos cambiantes como ustedes, que somos afectados en nuestra perspectiva de las cosas y afectados como ustedes. Qué abominables que traten de adorarnos. Están haciendo un contraste muy evidente en el idioma original entre la naturaleza humana, que es cambiante, y el Dios que no lo es. Así que, hermanos, con eso en mente, hoy quiero que podamos entender este tema que es de suma importancia. Adoramos a un Dios que no tiene pasiones. Adoramos a un Dios sin pasiones. Y yo sé que muchas cosas
confusas pueden venir a nuestra mente. Y yo sé que incluso avanzando pueden haber muchas preguntas y confusiones. Voy a tratar de ser lo más claro, lo más sencillo posible y voy a tratar de avanzar en este tema para poder concluirlo esta mañana. Si queda alguna duda, hermanos, podemos platicar en el tiempo del ágape. No es nada sencillo el tema, hermanos. Pensé que era más sencillo, pero ha demandado mucha lectura. Tuve que meterme a muchas clases para poder explicarlo y no es tan sencillo de hacerlo en una predicación. ¿Qué es lo que queremos decir con la impasibilidad o un Dios sin pasiones? ¿Qué es lo que queremos decir? Espero esta definición les sea sencilla. Queremos decir que las Escrituras enseñan que hay un contraste entre las perfecciones de Dios y las pasiones o afectos de los seres humanos. Hay un contraste significativo entre las perfecciones que existen en Dios y las pasiones o afectos que hay en el ser humano, en su creación, en su criatura y que Dios puso en él. Otra forma de describirlo es como lo hace un autor. Dios no experimenta cambios emocionales, ni desde dentro de sí mismo, ni como resultado de su creación. Dios no cambia en absoluto, hermanos. Dios no experimenta cambios emocionales ni desde dentro de sí mismo, ni como resultado de su relación con la creación. Dios no cambia en lo absoluto. Tengan paciencia, hermanos. Sé que va a haber definiciones e inmediatamente van a venir cuestiones a nuestros pensamientos, pero no es solamente un mero tema teológico que cubrir. No es únicamente un tema que tiene mucho aspecto filosófico de pensamiento. Es un tema que está arraigado, hermanos, en la misma esencia de la palabra. Decía un hermano, la mayoría de los cristianos de una doctrina ortodoxa estaría dispuesto a molestarse cuando la doctrina de la palabra de Dios es transgredida. Es decir, todo creyente estaría dispuesto a molestarse cuando alguien trata de modificar la palabra de Dios y decir, no estoy de acuerdo. Pero tristemente, la iglesia ha avanzado en un deslice de la doctrina de Dios significativo, que están dispuestos a escuchar nuevas ideas de la doctrina de Dios e incluso decir, qué hombre tan inteligente, ha planteado nuevas cosas de la doctrina de Dios. Y dice este hermano, eso es reprobable de la iglesia contemporánea. Porque el conocimiento de Dios no es nuevo, hermanos. Porque la revelación de Dios ha sido la misma y la iglesia ha perseguido este conocimiento a lo largo de la historia. Por eso nuestra confesión, la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, claramente dice en el capítulo 2, en el primer párrafo, que el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en el mismo y es del mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, es invisible, sin cuerpo, sin miembros o pasiones. Así que, hermanos, tenemos que atesorar en nuestro corazón que Dios no experimenta pasiones cambiantes o involuntarias o perturbadoras como los
experimenta el ser humano. Con esto estamos diciendo que Dios no muestra lo que las Escrituras dicen que muestran, no, hermano. Pero hay un principio que no puedo explicar en su profundidad, pero es sumamente importante para poder entender esto y toda la teología que la Biblia nos describe de quién es Dios. Hay textos que en la Biblia nos van a describir quién es Dios. Y esos textos son prioritarios. Y hay textos que nos van a describir el actuar de Dios. Y estos textos son subordinados a estos textos. No lo olviden, hermanos. Hay textos que nos describen quién es Dios en la Biblia. Y hay textos que nos muestran el actuar de Dios. Pero cuando nosotros nos acercamos a la Biblia y vemos los textos que nos hablan del actuar de Dios, siempre están subordinados a los textos que nos han descrito quién es Dios. Ahora voy a ponerles un ejemplo sumamente burdo. Para los deportistas que están aquí, va a ser muy claro. Pero cuando nosotros pensamos en la definición de un deportista o de un ser humano que es deportista, podemos describirlo como las cualidades de un ser humano y sus particularidades de su disciplina en el deporte, de tal manera que entendemos una persona que es deportista. Y esta definición es clara para todos. Si es un atleta y si corre bastante rápido, pero si después alguien en un artículo comenta con respecto a esta persona y dice, este atleta iba volando llegando a la meta. Hermanos, nadie piensa que tiene alas. Nadie piensa que sacó unas alas y por eso ganó la carrera. El conocimiento de quién es esa persona, su disciplina y todo lo demás, hace que la descripción de su acción esté subordinada. Y no necesitamos una mayor explicación para entender que esa fue una manera figurativa de utilizar el lenguaje para decir que corrió rapidísimo. Iba volando para llegar a la meta. No sacó unas alas y se convirtió en un ave. Nadie pensaría eso. Pero a veces, hermanos, cuando nosotros no entendemos que Dios se ha revelado en su palabra y nos ha permitido conocer su persona en lo que nosotros podemos entender, y después hay actos de Dios en su palabra, queremos hacer de esos actos que estén por encima de lo que Dios ya ha dicho que Él es. Y hermanos, un texto del que vamos a ver esta mañana es: Dios no cambia. Dios no cambia. Como lo hemos visto ya en la inmutabilidad de Dios, Dios no cambia. Por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos a esos textos que pudieran mostrarnos de primera instancia que hay un cambio en Él, nosotros debemos de replantear conforme a las Escrituras qué es lo que el Señor está mostrándonos. ¿Qué es lo que el Señor nos está mostrando? Porque hay textos claros que describen quién es Él y hay textos claros que describen su actuar, pero su actuar no puede subordinar a quien Él es, porque Él ya ha dicho quién es. Y la Biblia no se contradice, hermanos. Así que para avanzar en el tema, voy a poner un ejemplo y voy a dar una descripción más bien de qué es una pasión o un afecto. Esta es una de las principales complejidades del tema. A lo largo de la historia, el uso de la palabra pasión o afecto ha cambiado. Y cuando uno se acerca a los libros para entender este tema, la forma de atacarlo va a ser diferente. De hecho, la forma de atacarlo es diferente, puesto que también los errores que se han querido levantar han sido diferentes. Entonces, voy a tratar de llevarlo al contexto de nuestro día para entender a qué nos referimos con pasiones
¿Y por qué decimos que Dios no tiene pasiones? Las pasiones, hermanos, son esas respuestas de nosotros a cosas que percibimos. Las pasiones es la forma en la que nosotros respondemos a cosas que nosotros percibimos. Y podemos percibir las cosas de manera buena o podemos percibir las cosas de manera mala. Y en esa forma nosotros vamos a reaccionar. Esa reacción es una pasión. Esa muestra de afecto o amor por algo que nos gustó es una pasión. Esa perturbación cuando algo nos disgusta bastante y nos molestamos y nos airamos, es una pasión. Nosotros actuamos pasionalmente dependiendo de cómo reaccionamos a lo que percibimos. De hecho, eso es un grave problema para muchos de nosotros, que tendemos a actuar muy pasionalmente, muy prontamente. A veces no tenemos todo un contexto. A veces reaccionamos de manera muy rápida. En mi trabajo, un día me dieron un consejo muy bueno. Me dijeron, antes de mandar un correo, deberías de leerlo, después volverlo a leer en la tarde y al otro día vuelvo a leer. Si aún consideras que es consistente con lo que pensaste ayer, mándalo. Si no, bórralo. Créanme que fue un consejo muy sabio porque me metía en muchos problemas por ser muy pasional y contestar de manera muy pronta a agresiones o cualquier cosa que ocurra en el trabajo. Después de un día, uno tiene la mente un poco más fría y su reacción puede ser diferente. Bueno, estas son las pasiones que al ser humano le caracterizan. Surgen por nuestra interpretación y nuestra reacción al mundo que nos rodea. Si nosotros vemos una situación que a lo mejor es desafortunada y nuestra forma de ser nos lleva a sentirnos quizás muy entristecidos por algo que estamos viendo. No son malas en sí mismo, hermanos, pero son características propias de los seres creados. Es decir, esto es algo propio de nosotros. Y eso era lo que los apóstoles les estaban tratando de decir a estos hombres cuando les están diciendo, nosotros somos hombres con las mismas pasiones que ustedes o mismos sufrimientos que ustedes. Hay una situación y nosotros nos sentimos afectados, nosotros reaccionamos, nosotros nos sentimos incómodos, debilitados. Es muy común para algunos de nosotros que ciertas de estas pasiones literalmente nos inhabilitan a hablar, porque sabemos que es el momento menos preciso, porque sabemos que es el momento más imprudente de nuestra vida, al hablar, al actuar o al decir. Dependen de estímulos externos y de cambios internos. Vemos a un matrimonio que está siendo afectuoso entre ellos y internamente nosotros decimos, qué hermoso es ver eso, qué bello es verlo. Pero esa es una reacción interna de algo que externamente estamos percibiendo y estamos reaccionando. A diferencia de las criaturas, hermanos, Dios no experimenta este tipo de pasiones, porque Él no percibe ni reacciona a los eventos en el tiempo, hermano. Él ha decretado las cosas desde antes de la fundación del mundo y Él no está sujeto como tú y como yo al tiempo. Él cumple eternamente su voluntad. Su voluntad decretiva o de decreto siempre se va a cumplir, siempre va a ser así. Por eso
los atributos como el amor o la misericordia en Dios no son como pasiones en ti y en mí. El amor, la misericordia dependen de lo que percibimos externamente. Yo puedo ser más amoroso, como las escrituras dicen, con los que son más amorosos conmigo. Pero eso no es lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque el actuar de Dios no es así. El amor y la misericordia que existen en Dios son perfecciones esenciales de Él. Él es amor. Él es misericordia en sí mismo. Y eso no puede cambiar o disminuir. Nuestro Dios no es más amor ahora que nosotros pecamos que lo era antes de que la creación existiera. Su amor no va a disminuir cuando nosotros estemos con Él en gloria y Él esté reinando aquí con nosotros, ni tampoco va a aumentar porque su amor es una perfección en Él. Sus perfecciones no aumentan, no disminuyen. Ahora piensen solo un poco, hermanos. ¿Qué pasaría si Dios, en lo que Él es, pudiera aumentar o disminuir? Piensa, ¿qué tipo de Dios sería si Él pudiera crecer en algo y pudiera ser mejor en esto que en aquello? ¿Qué pasaría si hace miles de años, cuando vino el diluvio, fuera más amoroso al día de hoy? ¿Qué conclusión llegaríamos? ¿Se equivocó? ¿Él actuó de manera diferente? Y cuando vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿acaso él era otro Dios en ese momento? ¿Se levantó de malas y su percepción del pecado de los hombres fue movido por las situaciones en donde Dios tuvo un mal día? Es que era un momento de mucho pecado y eso lo afectó y tuvo una pequeña momento de ira y tan solo destruyó a toda esa gente. ¿Hemos pensado, hermanos, qué ocurriría si nuestro Dios tiene esas pasiones como los seres humanos que son afectadas por la percepción externa y afectan internamente su actuar? ¿Has pensado cómo Dios respondería ante cientos de miles de circunstancias que tú y yo hacemos día a día y toda esta humanidad? ¿Y cómo reaccionaría Él si Él fuera afectado por ello? Porque quiero ser honesto, hermano. Mientras hablo de este tema, hay teólogos que han preferido callar el tema. Hay teólogos que prefieren cambiarlo y hay una fuerte tendencia por teólogos que consideran que este tema es más filosófico que bíblico. Pero eso es un error, hermanos. Y el no llegar a pensar un poco acerca de los textos que vamos a ver ahorita que nos enseñan esto, nos llegan a pensar que el hombre se sigue comportando como aquellos varones que se encontraban en esta ciudad tratando de hacer dioses a nuestra semejanza. Lo único que está queriendo hacer esta teología, como ha ocurrido a lo largo de la historia, de decir, no, eso viene de la filosofía griega, no puede ser de la Biblia. Aun cuando lo encontremos en la Biblia, es porque los apóstoles fueron afectados por el helenismo. Eso es un error, hermano. La palabra de Dios es inspirada. Dios controló cada jota y cada tilde que hay en ella. Y tratar de disminuir la inmutabilidad de Dios en todo lo que Él es, hermano, solo piensa las consecuencias a las que esto puede llegar.
En contraste, los seres humanos, tú y yo, somos pasivos. Nuestras emociones son provocadas por causas externas. Y esto muestra una gran diferencia entre las pasiones de las criaturas y las perfecciones divinas. Por eso cuando nos acercamos a la palabra de Dios, tú y yo tenemos que reconocer que esto subordina nuestros pensamientos, que nuestros razonamientos son subordinados por esto. Porque si no, hermanos, nosotros vamos a querer imponerle conclusiones que no están en la palabra de Dios. ¿Cuáles son algunos de los textos que nos hablan de esta doctrina? Bueno, uno ya los he mencionado y voy a ir rápidamente. Éxodo 3, versículo 3, 15. Yo soy el que soy, dijo el Señor. Diles que yo soy, es el que los va a liberar. Este texto, hermanos, debe de estar en nuestro corazón como un fundamento, porque Dios mismo le está diciendo a su creación, ¿quién soy yo? Eso es lo que Moisés le preguntó. ¿Quién les diré que me envió? ¿Quién los salvará? ¿Quién los redimirá? ¿Quién los acompañará en el desierto? ¿Quién estará con ellos en sus tribulaciones? ¿Quién los acompañará? ¿Quién les cumplirá la promesa? Señor, ve la aflicción del pueblo, ve el dolor de este pueblo, ve sus pensamientos, ve la dureza, ve sus dudas, ve a un pueblo que está esclavizado, que sufre. ¿Qué les voy a decir? ¿Quién es capaz? Y para ti y para mí oímos, yo soy el que soy. Diles el yo soy, es el que los salva. O como dice más adelante, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, aquel que no cambia. Ese es el que los redime. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Salmo 102, 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Hemos meditado un poco en este texto, hermanos. El salmista, ¿qué está haciendo? Un contraste nuevamente entre la creación que es cambiante y un Dios que no es cambiante. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú, Señor, antes que la creación estuviese, tú eres el mismo. Tus años no se acaban. Hermanos, ¿no ese es el pensamiento de Elías delante de estos hombres que están adorando a Baal? ¿Qué ha pasado con tu Dios? ¿No será que está durmiendo? ¿No será que quizás está descansando? Porque el Dios que salvó a Israel no cambia. Él es el Todopoderoso. Él es el mismo antes de que la creación existiera. Él es el mismo durante su creación y cuando Él venga, Él no envejece. Él no se ve afectado por los años como tú y como yo. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay ni una pequeña pizca de cambio. Es decir, Él no despertó hoy de malas, hermano. Él simplemente hoy no tuvo ganas de no vernos y se ocultó de nosotros.
Él no tiene esos momentos en donde dice, estoy harto de esta humanidad y hoy los dejaré a solas. Él no actúa afectado en sus pasiones como los seres humanos lo hacemos. De hecho, es este pensamiento que el apóstol Pablo tiene en su corazón para decirle a Timoteo, si nosotros fuéramos infieles, Él es fiel. Él es fiel. Él permanece fiel. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no cambia. Porque Él no se puede negar a sí mismo. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y último texto que quiero darte esta mañana para pasar a las aplicaciones a nuestro corazón, hermano. El apóstol Juan en su primer carta, capítulo 4, habla de algo sumamente importante en donde yo espero en nuestros corazones pueda quedar grabado, hermanos, de por qué esta doctrina de un Dios que no tiene pasiones como las tuyas y como las mías, sino son perfecciones que actúan constantemente sobre su creación conforme nosotros cambiamos. Es sumamente importante, hermano. Dice el apóstol Juan, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Hemos conocido y creído el amor que Él ya tiene para con nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora le fuimos más bonitos. Porque ahora le fuimos más deseables. No, hermanos. Porque Él es la fuente de amor. Porque Él es amor. Porque Él es amor en sí mismo. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Hermano, considera esto. La esencia de Dios, descrita aquí por el apóstol Juan, es amor. Y este amor no cambia. Por eso hablamos de un amor inmutable. Así como Él no cambia y Él no es la suma de las partes, Él no es a veces amor y a veces justicia y a veces misericordia, Él es el mismo siempre. Así es su amor siempre. Yo sé que esto cuesta mucho trabajo entenderlo, hermano. Pero tú y yo tenemos que reconsiderarlo, porque muchas veces cuando tú y yo vamos a las escrituras, aún hay textos que pensamos que son difíciles de leer y de meditar y de disfrutar, porque estamos viendo la manifestación de la justicia de Dios, su aborrecimiento en contra del pecado, y decimos, ¿cómo es posible? Pero que en ese momento en donde Dios está juzgando, aborreciendo el pecado que siempre ha aborrecido, ¿ha dejado de ser Dios amor? No, hermano. Pero nuestro corazón es completamente como aquellos hombres de Grecia. Queremos a un Dios semejante a nosotros. Pero gloria sea nuestro Dios que jamás va a ser así, que jamás va a ser así. Porque para personas tan débiles como yo, el saber que muchas veces mi debilidad me lleva a dudar de Él, el saber que muchas veces no tengo de nada a agarrarme, pero saber que Él es el mismo que me amó y me sigue amando y me amará. Hermano, eso es precioso. Porque su amor es inmutable. Así que, hermano, es sumamente indispensable que nuestra manera de acercarnos a las Escrituras sea despojada de esta perspectiva humanística
relacional en donde queremos y forzamos a que Dios sea más como nosotros. No, mi hermano, no va a pasar. No va a pasar. Por eso el salmista dijo, Él está sentado en su trono, se ríe de sus enemigos, porque son como polvo. ¿Qué puede hacer el hombre delante de este glorioso Dios? Así que tú y yo, hermano, tenemos que crecer en nuestra adoración a este Señor. Tenemos que crecer cuando nuestro corazón reconozca que adoramos a un Dios que no es como tú y yo fluctuantes. No es como nuestros padres fluctuantes, no es como los pastores fluctuantes, no es como los teólogos fluctuantes. No concluyen una cosa hoy y dicen otra cosa mañana. Él es el mismo. Su amor nunca dejará de ser su amor. Su justicia nunca dejará de ser su justicia. Su misericordia nunca dejará de ser su misericordia. De verdad, que sus enemigos tiemblen ante estas palabras, porque nuestro Dios es siempre el mismo, hermano. ¿Y sabes algo? Es un glorioso privilegio que personas tan fluctuantes como tú y como yo, completamente pasionales, a veces como yo, pasó el ave y me deprimo y me siento triste y todo es una miseria, y aún así me diga, te amo, te amo. Es glorioso saber que podemos acercarnos a un Dios que no cambia, que no se ve afectado por las circunstancias, que a nosotros nos afectan 20,000 veces. Tú y yo en la mañana amanecemos alegres, vemos el sol y estamos alegres. Pasa el día, pasa algo y nuestro ánimo cambia. Comemos y nuestro ánimo cambia. Hacemos algo que nos gusta y nuestro ánimo cambia. Hay algo adverso y nuestro ánimo cambia. Nos dicen algo que nos disgusta y nuestro ánimo cambia. Pero no en Dios, hermano. No en Dios. Y esto es digno de ser adorado. También, hermano, tú y yo tenemos que crecer en confianza. Yo creo que ese es uno de los ejercicios para muchos de nosotros, incluyéndome a mí, de los más difíciles. Hay momentos difíciles en nuestras vidas. Hay momentos sumamente desalentadores para nosotros. Pero nuestra confianza se puede ver alentada cuando estamos nosotros postrados sin poder levantarnos, sin querer hacerlo, y perseverar sabiendo que Él no está siendo afectado. Él dijo que no habría más ira sobre nosotros, que ahora tiene un amor de complacencia sobre nosotros. Cuando no puedes mirar al cielo y decir, sí, yo sé que vendrás desde los cielos, pero saber que Él no se ve afectado por nuestra fluctuación, porque quiero llevarte a considerar esto. ¿Cuántas veces fluctuó el pueblo del antiguo pacto? ¿Cuántas veces erró? ¿Cuántas veces cayó? ¿Cuántas veces blasfemó? Y a poco Dios cambió. Él guardó su remanente, hermanos. Y el día que estemos con nuestro Señor en gloria, veremos que Él es fiel, que Él no cambia. Hermano, tú y yo podemos ser alentados al considerar que Dios no es el resultado de nuestras situaciones. O como decía un hermano aún más glorioso, tú puedes considerar que aún de tu propio mal y del sufrimiento que estás teniendo, Él sacará bien para su gloria.
Él podrá resplandecer aún de lo que tú consideras adverso y difícil, y podrás exaltar a Dios al considerar que aún de lo que para ti es horrible y amarga el corazón y es un trago amargo, Él sacará bien y de nuestra boca saldrá alabanza, aunque en ese momento no puedes verlo, aunque no puedes entenderlo. Tu corazón puede confiar de que Él no se ve afectado, de que su amor no ha dejado de ser su amor. Y esa es mi última aplicación, hermano. Tú y yo debemos de crecer en apreciar este amor. El amor de Dios no es un capricho sentimental. El amor de Dios no está definido por nuestra reciprocidad. No depende de que si nosotros lo amamos igual. El amor de Dios no es afectado porque nosotros hoy somos fluctuantes. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es perfecto. Y el amor de Dios es demostrado en toda su creación cuando su Hijo amado sufrió en nuestro lugar. Mi hermano, si tú esta mañana dices, está bien, has dicho muchas cosas que son muy complicadas, quiero nada más que pienses esto. Los afectos que hay en Dios, si así quieres llamarlos, o las perfecciones, como les decimos, no han sido afectadas absolutamente en nada, ni antes ni después de la caída. Y para muestra está su Hijo sufriente. Él amó a un pueblo y lo amó desde antes de la fundación del mundo. Y ese pueblo nunca puede ser quitado de su mano, porque la muestra de su amor y de su justicia y de todo lo que Él es, su misericordia y su paciencia en haber pasado por alto los pecados pasados, de todo lo que Dios es, está reflejado en su mayor esplendor en la obra de Jesucristo. Esas maldiciones que Víctor nos mencionaba hace 8 días, de las cuales nosotros debemos de dolernos porque son por causa de nuestro pecado, maldiciones que los hombres merecemos por la justicia de Dios, esa ira, ese aborrecimiento santo de un Dios en contra del pecado que nos es mostrado en las Escrituras, en su ira, ese aborrecimiento en contra de lo que no es su voluntad y su justicia que nunca ha cambiado, que quizás tú y yo, si el Evangelio no lo hubieran contado, jamás pudiéramos decir que puede coexistir en Dios, puesto que su justicia nunca cambió y su amor por pecadores tampoco. Lo vemos en la gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo, sin pasiones, sin afectaciones, sufriendo en humanidad por nosotros, llevando el aborrecimiento que Él tiene, porque Él es Dios justo y no tolera el pecado. Y ahí está nuestro Dios sin cambiar. Ahí está nuestro Dios que es amor. Ahí está nuestro Dios que es justicia nuestra. Ahí está nuestro Dios que no es en semejanza a los hombres. Y ahí está nuestro Dios que no necesita ser cambiado en lo que Él ha descrito que Él es. Porque no podemos entender su actuar. Tan solo veamos el Evangelio. Quizás no lo entendamos, mi hermano. Pero esa es la demostración de un Dios inmutable que sigue amando a un pueblo y que su justicia no fue cambiada. Por eso en la cruz podemos ver la plenitud de nuestro Dios revelada para nosotros. Y por eso es tan gloriosa para el ser humano. No tenemos que decir, no, es que si decimos que Dios es sin pasiones, es un Dios frío, no relacional. No es verdad, no es verdad. No hay algo más precioso que el amor de Dios que no cambia.
que para que su justicia no fuera menguada, castigó a su Hijo para poder derramar esas bendiciones sobre nosotros. Él no cambia, hermanos, y su plan es perfecto. Dice un hermano: es necedad de los hijos de Dios cuestionar su amor a causa de la grandeza de sus aflicciones, como si su interés cambiara su condición. Es una necedad de nosotros, hermanos, que tú y yo tenemos que aprender a luchar. Él no cambia, hermano, aunque nuestras aflicciones sean muchas. Su interés no ha cambiado. Él quiere manifestar su gloria y lo hará. Es pensar que Dios no es el Dios de los valles y el Dios de los montes, pero Dios es el mismo. ¿Estás en dificultad? ¿Estás angustiado? Y dices en tu corazón: Dios, ¿no me amas? ¿No me amas? Él dice: sí, te amo. Entonces debemos comenzar a preguntar: ¿qué me estás enseñando, Señor? ¿Qué bien vendrá de esto para mi vida? Porque no lo comprendo y tú me amas. No conocemos todos los propósitos de Dios, pero sí algunos de ellos. Y sabemos en última instancia que Él siempre sacará el bien del mal. Pero ¿cómo puedo confiar en esa promesa? ¿Cómo puedo perseverar? ¿Quién hizo la promesa? ¿Acaso Él es fiel? ¿Acaso Él es bueno? ¿Acaso Él es sabio? ¿Acaso Él es justo? ¿Acaso Él es amor? Sí, sí, absolutamente Él es amor. Sí, confiaré en su promesa. Perseveraré. Sea que estés en valle o en una colina, tu Dios dice: yo soy el que soy. Él es Jehová. Él no cambiará. Él es amor. Confía en sus perfecciones y sus promesas y persevera por su gracia y en su poder. Él es amor. Él es amor. Amigo, que no has puesto tu confianza en este precioso Dios. Ven, confía en este glorioso Dios, porque tengo que decirte algo. Así como Él se complace en amar, Él también se complace en mostrar su justicia en el castigo eterno de sus enemigos. Él no siente tristeza cuando castiga a sus enemigos, ni sentirá tristeza el día que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Así como Él se complace en amar, también se complace en mostrar su santo aborrecimiento, su ira sobre sus enemigos. Ven a Cristo, ven a Cristo y confía en Él. Vamos a pasar a la cena del Señor, hermanos.